Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Esperando que les damos gracias a Dios y también esperando que estemos todos bien en compañía de todos los suyos. También nosotros bien, gracias a Dios. En este día vamos a tomar un tema muy importante. Es uno de los muy importantes porque ya ha habido muchas preguntas acerca de este tema. Desde la Biblia ha habido preguntas. Entonces nosotros vamos a tomar estas cosas. Esta es la predicación número 9 en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, 19, 31. Este título de este tema se llama Dos vidas, una eternidad, o dos eternidades diferentes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Como vemos en la imagen, ¿verdad? La introducción. La pregunta sería, ¿en dónde la pasaremos? Ya que muchos tenemos esa noción de entender qué es lo que pasa después de la muerte de nosotros. Y estamos hablando del Evangelio de Cristo, pues. Esta es la predicación número 9. Esa una eternidad después de esta vida. Estudiaremos en el Evangelio de Lucas a través del Espíritu Santo acerca de estos personajes que se encuentran en estos textos, que estudiaremos como así con nosotros en esta vida física primeramente y dos eternidades en diferente situación, como leemos en la imagen. Entonces comenzamos a ver el propósito de este tema. Vamos a ver las decisiones presentes que van a determinar el destino eterno. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos para la carne, de la carne recibiremos o cosecharemos. Lo que hagamos, tal cosa sea buena o sea mala, nosotros recibiremos el galardón al morir. Pasaremos a peor vida o a mejor vida. Viceversa, pues. Siembras para el Espíritu, del Espíritu recogerás vida eterna. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pues diciendo esto, veamos y leamos el tema del capítulo 16 de Lucas, el Evangelio de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y leamos rápidamente en Lucas lo que nos dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció pues que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y vino y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es la palabra de Dios que nos está dando información en Lucas 16, capítulo 16, desde el 19 hasta el 31. Son 11 versículos.
Vamos a ir desenlazándolo poco a poco. Como ya les dije de antemano, muchas personas tenemos preguntas y me las han hecho. Por eso es bien importante saber el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que me he dedicado. Esta es la predicación número 9. 2 vidas, 2 eternidades en diferente lugar, en diferente, situación. Entonces el propósito de este tema, así como miramos la situación mientras vivíamos y estábamos en este cuerpo, todos sabemos qué cosas estamos haciendo y también Dios sabe, porque Él no puede ser ignorado ni engañado. El que sabe hacer lo bueno y no hacerlo, le es pecado. ¿Cuánto no sabemos hacer lo bueno? El pecado, pues, es una infracción de la ley de Dios, porque Él manda a todos y en todo lugar a que se arrepientan. Como vemos en la imagen, en Hechos 17:30, Dios nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y es mejor que entendamos que estas cosas son reales, pues. Manda a todos y en todo lugar, a todos los hombres. Ya dejemos los tiempos de la ignorancia y manda a todos y en todo lugar a que se arrepientan. Todos nos tenemos que arrepentir, tarde que temprano. Pero unos lo van a hacer quizás cuando sea demasiado tarde. Por eso es bien importante entender el plan de salvación. Yo lo he estado anunciando y lo he estado anunciando. Si estás, por ejemplo, en la luna, pues en todo lugar, a todos los hombres. Ellos estaban en el seno de Abraham y había otro que se estaba arrepintiendo. Por eso es bien importante este tema y espero que lo tratemos de entender, pues, porque ¿qué es lo que pasará cuando ya dejemos de existir en esta vida? ¿A dónde iremos? ¿Qué pasará, verdad? Dice que Dios manda a todos, en todo lugar, a todos los hombres y mujeres. Vemos la necesidad, pues, del arrepentimiento. Antes que sea demasiado tarde, también vamos a mostrar que la eternidad es real, que la salvación no depende de riquezas ni religión externa, como muchas personas, pues, porque también muchas personas malinterpretan la escritura y muchos hacen hasta burla y tratan de comprenderla a estilo de parábola, ya que no es una parábola, porque no tiene nombres dados. Las parábolas no tienen nombres de personas. Pero bueno, vamos a estudiarla. Las riquezas ni religión externa, no se trata de eso. La salvación no depende de eso, sino de una relación verdadera con Dios y obediencia a su palabra, porque manda a todos y en todo lugar. Nuestro Señor Jesucristo a través de Lucas, como ya lo leímos, ¿verdad? Arrepentirse hoy o antes de que sea demasiado tarde, como ya leímos, ¿verdad? Jesús habló muchas cosas pertenecientes a la vida eterna a través de Lucas, el médico, pero esta tiene algo único, especial, ya que muchos en la epístola de Pablo nos dice Dios, como vemos en la imagen. Fíjense, es muy importante entender estos versículos. Están en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, Pablo hablando, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, literalmente, físicamente, para que no entristezcáis, no se entristezcas como los otros. Hay otro grupo. Pablo le dice, hermanos, a ellos, que no se entristezcas y que no ignoréis tampoco de los que ya murieron, como los otros que no tienen esperanza. Vemos que los tesalonicenses tenían una preocupación acerca de los que duermen
o que ya habían muerto, y preguntaban qué iba a pasar con ellos, ya que esperaban una pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, muchos anuncian la segunda venida y dan fechas y todo eso, pero muchos la están malinterpretando, la Biblia. Yo se las voy a introducir y explicar como nuestro Señor Jesucristo la explica. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchos en la actualidad tienen esas mismas preguntas. ¿Qué va a pasar? Nadie sabemos cuándo vendrá, como ladrón en la noche, dice, pero muy posible nosotros vayamos a su encuentro. Eso ténganlo por seguro, porque escrito está también de que nosotros moriremos, literalmente. Hemos de estar vigilantes, pues, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos. ¿Qué va a pasar con los que ya murieron antes de la venida de Cristo o de nuestra muerte? Eso es lo que preguntaban ellos. Estaban preocupados y está bien, porque aquí en Lucas 16, 19 hasta el 31, el Espíritu Santo nos da información y enseña que nos hemos de arrepentirnos en esta vida para pasar a mejor vida cuando muéramos. Si no nos arrepentimos, por supuesto, si nos arrepentimos, vamos a pasar a mejor vida, a lo que Cristo nos promete. Tenemos esperanza nosotros, los otros no. Si nos arrepentimos y obedecemos el plan de salvación que Cristo ya sabía que iba a haber muchas personas, porque desde ahorita les adelanto, Cristo es el dueño del Hades, porque ya mencionamos esa palabra que está ahí, la que leímos. Vamos a desenlazarlo, pues. Hemos de arrepentirnos en esta vida para pasar a mejor vida cuando muéramos. Si no nos arrepentimos, entonces vamos a pasar a peor vida. Pues aquí donde leímos en Lucas 16, 19 al 31, nos da la respuesta, pues, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? 2 vidas, una eternidad, 2 eternidades. ¿En dónde la vamos a pasar? Y veremos las comparaciones de ambos personajes, ya que los dos ya duermen, ya murieron. Jesús usa un nombre real, Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. Se cree que también que era israelita. Los judíos no les permitían a ellos, también a ellos, porque había otras personas que tampoco los dejaban entrar. Eso era solamente para los israelitas, los hijos de Israel. La sinagoga o el lugar de reunión no les permitían a ciertas personas como los que estaban enfermos, cojos, ciegos y todo eso. Entonces los tenían allá, a la puerta, retirado. Los judíos no les permitían también a ellos entrar a la sinagoga de adoración. Por eso cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús a preguntarle si él era el Juan el Bautista, el que bautizaba, el que había de venir, nuestro Señor Jesucristo, o era otro. Y aquí leemos en la imagen, Lucas 7, 22, 23. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, pues estos enfermos tenían tropiezo, no podían entrar a la sinagoga. Por eso había la profecía que iba a venir el Salvador del mundo y les iba a anunciar su evangelio para que lo obedecieran. Por eso manda a todos y en todo lugar. Ya ahorita desde Cristo para acá, manda a todos. No importa que tú seas judío, seas israelita, seas lo que seas, de cualquier nación, manda a todos y en todo lugar a que nos arrepintamos de nuestros pecados que tenemos, porque por cuanto todos pecamos, sabemos. Ellos
estaban con una deficiencia y no les permitían, desde el Antiguo Testamento, no les permitían a ellos adorar a Dios, ni a los gentiles, mucho menos. Había un lugar santísimo y otro santo, lugar santo, y otro lugar para los donde estaban los sacrificios que se iban a hacer. Desde Cristo para acá, todos tenemos responsabilidad. Esto muestra pues la seriedad del mensaje. Estos que estaban enfermos ya no iban a tener impedimento de entrar a la sinagoga y ya no habría tropiezo por parte del individuo para adorar a Dios ni físicamente. Si los judíos y los ricos y todos nosotros obedeciéramos el grande mandamiento y el segundo también, que es semejante, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante saber ese mandamiento divino de nuestro Señor Jesucristo. Si ese le hiciéramos todo el mundo, pudiéramos estar mejor. Mucha gente pudiera estar después de que muere en un lugar de consolación, pues. Porque como ya lo leímos, pero vamos a volver a leer parte por parte, ¿verdad? No es solo una historia moral, pues, esta, y real de dos personas que existieron y no como una parábola, pues, porque es una revelación espiritual sobre la eternidad. Siempre recordemos el grande mandamiento, como vemos en la imagen y leemos, pues, para que no se nos olvide. Mateo 22, 36 al 40, dice nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron a maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A Cristo le preguntaron. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque ahí dice que a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen. Escúchenlos. Vamos a desenlazarlo poco a poquito. Pero aquí estamos viendo que hay dos vidas diferentes, dos muertes inevitables, que todos moriremos un día. Vayamos al encuentro o que Cristo venga. Dos destinos eternos en situación diferente. Una advertencia urgente. Bueno, pues nosotros hacemos una pregunta inicial. ¿Qué determina realmente dónde pasará una persona a la eternidad? ¿Qué es lo que lo determina? Porque sabemos que no es la riqueza, ni tampoco la pobreza, sino lo que determina para una persona dónde pasará su eternidad es el corazón delante de Dios, si le obedeces sus requisitos del plan de salvación que tiene para ti y para mí y para todos. Por eso es bien importante este tema, de que todos lo escuchemos y ustedes lo compartan pues para otros, porque si tienen seres queridos que están enfermos quizás o que tengan algún impedimento, nosotros debemos de anunciar este evangelio. Es la número 9. El corazón delante de Dios es lo que le importa a nuestro Señor Jesucristo. Él puso unos requisitos que debemos de obedecerle, porque como sabemos que el pecado, el que sabe hacer lo bueno y no hacerlo, le es pecado, es una infracción de la ley. Por eso es bien importante entender esas cosas. El justo juicio de Dios es que el que murió con ley, por ley será juzgado. Los judíos. Y el que sin ley, los gentiles. Ellos estaban sin ley en aquel tiempo. Pero ahora manda a todos y en todo lugar a que se arrepientan. Ya no importa que seas gentil. Yo tengo una predicación, las 5, de no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Comenzó por los judíos, pero ya hace siglos y siglos y siglos para nosotros, ya no tenemos excusa alguna. Debemos de dejar los tiempos de la ignorancia, manda a todos y en todo lugar a que nos debemos de arrepentir de nuestros pecados que tenemos, por cuanto todos pecamos. Entonces,
Después de Cristo, ya no hay nadie que esté sin ley. Por eso Cristo tiene todo poder para salvar al judío primeramente y también al griego, y manda con poder a todos los hombres y en todo lugar a que nos arrepientamos de nuestros pecados para tener vida eterna. La pregunta es la misma. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿En tormento eterno o en consuelo eterno? Aquí vemos a Lázaro en consolación en el seno de Abraham. El rico, una vida de comodidad, sin Dios y sin nombre, porque puede ser cualquier rico. No quiere decir fulano de tal, es muy rico. Y para que podamos saber más de estas discreciones, de cualidades que tiene el rico, está en la parábola de la número 3, la semilla que cayó entre espinos. Allí vamos a saber todo lo referente al rico. Por eso aquí nomás voy a dar algo breve del rico, diciendo cuán difícil, dice nuestro Señor Jesucristo, cuán difícil es que un rico se salve. ¿Y por qué será? Porque se sienten autosuficientes ellos, que no necesitan de nadie, porque su Dios es su riqueza, el medio por el cual usan para sentirse autosuficientes. El problema es no obedecer. El problema de ellos es también no obedecer al grande mandamiento, como ya lo leímos, ¿verdad? En la imagen. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Por eso los judíos te deberían de arrepentirse. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Primera de Juan 3:17, podemos leerlo. En la imagen yo lo pongo, ¿verdad? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Pues no hay amor. Ese es el problema que estaba pasando con ese rico y con muchos, pero muchos son buenos también. Si obedecen el plan de salvación que Cristo tiene, el evangelio de Cristo, pues. Dice, había un hombre rico que no tenía amor hacia su prójimo. Tenía a un amo y amaba más a uno y menospreciaba al otro, porque nadie pues puede tener dos amos, ni tampoco dos mujeres, como ustedes pueden saber, porque amará a la una y menospreciará a la otra. Nuestro Señor Jesucristo ya también puso control sobre todos. No debe uno de tener, no debe andar en el adulterio, pero ese es otro tema. Nos enfocamos aquí en el rico, ¿verdad? Esa es una característica del rico, aunque dice también que el rico, sus características también, dice que vestía de púrpura, o sea, de realeza, no cualquiera podía vestirse así. A nuestro Señor Jesucristo le pusieron una púrpura, una capa. Por eso andaban peleándose, pues. Bueno, andaban repartiéndose sus ropas, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Vestía de púrpura. También le vistieron, pues, cuando aquí está el rey de los judíos y todo. Bueno, lino fino, un lujo extremo. Banquetes diarios, dice la Escritura. Vida centrada en el placer, sin importar al que estaba echado junto a la puerta de aquel rico, como leemos en la imagen, ¿verdad? Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, enfermo, quizás, ¿verdad? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaba, pero no se satisfacía sus necesidades del hambre. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros. Bueno, la Biblia no condena la riqueza en sí, sino el amor al dinero. Por eso les digo que escuchemos la parábola de la predicación número 3. El problema fue, pues, que no tenía amor por los desválidos. El grande mandamiento y el segundo mandamiento.
lo violaba cada día al hacer sus banquetes y no ayudar a su prójimo, ¿verdad? Autosuficiencia. Tenía un solo amo y menospreciaba al otro. Echado junto a la puerta de aquel también. Recordemos, Dios mira todo eso. Lo que hay en nuestro corazón de cada persona. Había indiferencia espiritual, quizás también, pues no creía en Dios. Imagínense. Falta de misericordia, quizás también. Pues ahí está, el rico. El rico no era ateo, pero vivía como si Dios no importara. ¿Cuántos de nosotros? Es lo mismo. Sus pecados no arrepentidos tenía indiferencia espiritual. Lázaro, sufrimiento con esperanza, mendigo, enfermo, hambriento, despreciado. Pero algo importante, Jesús conoce su nombre. Significado de Lázaro, le dice Lázaro, Dios es mi ayuda. Aunque en la Biblia también había otro Lázaro que lo resucitó. Y de ahí viene que Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda porque ayudó a Lázaro, el otro. Que por cierto también vamos a hablar poquito. Porque también todos estos están muertos, pues, ¿verdad? Pero aquí nos da dos vidas de esas personas con dos eternidades diferentes, ¿verdad? Como el tema lo dice. Dios no mide la vida por circunstancias externas, sino por la fe. Aquí vemos pues dos personas, el rico y Lázaro. Había un hombre rico, los fariseos se burlaban de Jesús en el versículo 14 de ese mismo capítulo. En este mismo capítulo, pues, nos dice Dios que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede, el rico no puede. Por eso dice cuán difícil es que un rico se salve. Y no estoy en contra de ellos, porque hay muchos que sí son muy buenas personas. Aquí no lo está diciendo los pecados que tenía, pero esa lección es para nosotros entender qué es lo que pasa si nosotros, ya seamos ricos o seamos pobres, o medio pobres, pues, Dios nos dice qué es lo que va a pasar. No podéis pues servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Fíjense, en este mismo capítulo, 16, pero 14. Y se burlaban de él. Ese es el problema. Por eso, él les da esa historia de lo que va a pasar con los ricos, los ávaros, pues, los que tienen amor al dinero y no a su semejante, ¿verdad? Porque el que no conoce a Dios no tiene amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Porque no les gustó la enseñanza sobre la riqueza. Ellos se burlaron de los dos amos y la entendieron muchos, como ahorita, como vemos en la imagen. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Ahora escucharán algo muy alarmante sobre el fin de los ricos irresponsables, ¿verdad? Unos cuantos, no todos. Obsérvese que este rico no es acusado de ningún vicio y no se acusa de haber cometido crimen para acumular su riqueza tampoco. Se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, sí tenía con qué vestirse. Obtener la tintura púrpura de un molusco era un proceso muy costoso. Por lo tanto, no es sorprendente que su túnica era de púrpura. Con frecuencia fuera reservada para la realeza. Además de sus túnicas de púrpura, este hombre usaba ropas interiores de lino fino, pues. Y hacía cada día, no de vez en cuando, cada día banquete con esplendidez. Celebrando cada día fiestas con esplendidez, pues. Este rico llevaba al máximo una vida lujosa. Los reyes y otros hombres eminentes y muy ricos se vestían de púrpura y de lino fino. Por eso,
también dice que había también un mendigo, pobre pues, pero el significado original es un mendigo. Era muy pobre pues también. Pero también Dios dice que bienaventurados los pobres en espíritu, y son pobres literalmente, y en espíritu, que no entienden pues mucho de la Biblia. Por eso estoy haciendo esta predicación, 2 vidas con 2 eternidades, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que quizás este era israelita, piadoso, nombrado Lázaro. El relato no es llamado parábola, pues, no es una parábola, como ya había dicho, ni por Jesús ni por Lucas. Jesús habla de cierto hombre llamado Lázaro. Los personajes de las parábolas no tienen nombres, más bien Jesús abre la cortina momentáneamente para que los ricos puedan ver la consecuencia de su avaricia. Sin embargo, las parábolas no son cuentos ni fábulas, no hay nada de ficción en ellas tampoco, porque muchos se burlan y dicen, si tenía sed ese rico, ¿cómo es posible que solo pedía que con un dedo mojara la punta de su lengua? Dice riéndose, yo he hablado con los testigos de Jehová, le hubiera pedido una cubeta de agua, dicen. Se ríen y no entienden y no quieren creer esas religiones que son de millones, de la seriedad de la vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Dónde van a pasarla? Porque no creen ni en el infierno, imagínense. Continuamos pues. El mendigo que estaba echado, tirado pues a la puerta de aquel, el rico no se preocupaba nada por él. No había asistencia pública como la que existe en varios países ahora. Compárese a Hechos 3 del 1 al 10. Voy a leer rápidamente, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Esa es la razón por la cual se ponían ahí, porque había gente piadosa, ¿verdad? Como Lucas también era médico, era piadoso por los desválidos, porque él era médico. Y es también evangelista, así como lo oyen. Lucas, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro, sorprendidos, y espanto a la misma vez por lo que le había sucedido. O sea que todos sabían que él tenía impedimentos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, los sanaba a los cojos, a los ciegos y a todo el mundo con dificultades físicos para que no hubiera impedimento de que adoraran a Dios, porque también eran israelitas y no los dejaban entrar los judíos. Bueno, como les dije, ellos no podían entrar al lugar de reunión, por eso también vino Cristo, para que no impida nada y no haya tropiezo para agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos impedimentos físicos para agradar a Dios? ¿Cuántos? Y aún así, aunque hubiera, muchos cristianos genuinos van al lugar de reunión y lo llevan en equipo que hay aquí en la actualidad, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos sin esa deficiencia y no nos paramos, no queremos escuchar el Evangelio de Cristo?
¿verdad? Como muchos que nomás comienzan a oír a uno y ya le quitan. Nosotros hemos de anunciar lo severo de este tema, que es si no entiende uno y si no obedece a Cristo, el Evangelio de Cristo, el único que te puede salvar. Y ahí hay agua, dice, ¿qué impide que seas bautizado? Tú sabes, ¿verdad? El arrepentirse para perdón de pecados. Continuamos, pues. Las enseñanzas de Cristo han producido el espíritu de compasión en muchos, que en turno ha producido la asistencia pública, como también clínicas, hospitales y asilos de toda clase para ayudar a los necesitados en este tiempo y en este país, ¿verdad? Este individuo lleno de llagas no solamente estaba muy pobre, sino que también el texto indica que estaba pues hasta enfermo, quizás cojo, ¿verdad? No sabemos, dice que cojo. Estaba echado a la puerta, lo llevaban. Y tenía quizás úlceras, que quizás no vendadas, llagas, ¿verdad? Como dice. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lambían las llagas. La descripción de Lázaro presenta un contraste agudo entre los dos hombres. El comer migajas era como comer restos o basura, algo sin valor ante los ojos del rico. Por eso en realidad el rico no le dio nada de valor. Los que rodeaban al rico eran sus compañeros, amigos o siervos, pero los que rodeaban a Lázaro y le ayudaban muchas de las veces, los perros, eran los perros, compañeros de su miseria. Esto enfatiza lo profundo de su pobreza. Aquí vemos pues la realidad de la vida externa. ¿Cuántos Lázaros y cuántos ricos sin obedecer el grande mandamiento y también el segundo mandamiento? Hoy existen dos tipos de personas, pues. Los que lo tienen todo, pero sin Dios. Los que quizás tenemos poco, pero tenemos a Dios. Y escuchamos a un evangelista, a una persona que anuncia el Evangelio de Cristo, pues. A través de Lucas el evangelista. Pasemos entonces a la fase 2. Dos muertes inevitables. Lucas 16:22, ¿verdad? Dice que aconteció que murió el mendigo, murió también el rico. La muerte iguala a todos. El rico no pudo comprar más tiempo. Lázaro no murió olvidado, como vemos en la imagen. Hebreos 27:28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperan? Los que están en consolación, esos son los que están esperando. O los que están en tormento, le esperan para sacarlos quizás de ahí. Eso no va a suceder. Porque en la vida es cuando tenemos la oportunidad de obedecer. Por eso les digo que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Después de Cristo, para acá, que murió aproximadamente en el año 33, nuestro Señor Jesucristo, de aquí en adelante, de ahí en adelante, ya tenemos 2000 años. Y debemos obedecer a Cristo, el Evangelio de Cristo, el único Salvador, el que quita el pecado del mundo. Escrito está entonces, ¿verdad? De que muera una sola vez y después el juicio, porque va a haber un juicio. Vamos a estudiar un poquito más. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después esperar el juicio final, porque va a haber un juicio. Esperan en consolación o en tormento. Por eso les digo, una persona que no obedece los requisitos de Dios para ser salvo, pasará a peor vida y eterna. Porque he ahí, falta todavía un juicio. Tal cosa sea buena, hayamos hecho. Mientras estábamos en el cuerpo, si estás en tormento, cuando mueras, uno por no hacer frutos dignos de arrepentimiento, lavando tus pecados en las aguas del bautismo, confesando a Cristo como el Hijo de Dios,
para andar en una nueva vida en santidad y tener consuelo y recibir la corona de la vida eterna como victoria en el cielo. En otras palabras, cuando muéramos literalmente una vez donde te toque, ahí se van a ver tus resultados. Vas a recibir algo. Dice que en el Hades, bueno, el lugar de compartimiento, el Hades, vamos ahorita a estudiar qué es lo que es el Hades, ¿verdad? Porque es un lugar de compartimiento que está dividido, pues, donde nuestras almas, cuando nosotros moremos, nuestra alma sobrevive la muerte, porque retorna a Dios quien se la dio. Eso lo podemos mirar en Eclesiastés 12:7, como vemos en la imagen. Y el polvo vuelve a la tierra. El cuerpo vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que se lo dio. O tu alma, pues, en otras palabras. No hay segunda oportunidad, pues. Después ya no hay segunda oportunidad, como muchos que malinterpretan la Biblia. La muerte no termina. La existencia no la termina, sino que sobrevive a la muerte, el alma. Es una transición. Juicio va a ver si está en tormento esa persona. Ese es el tormento, que se va a estar arrepintiendo, pero demasiado tarde, porque ya sabes a dónde vas en ese tiempo cuando ya moriste físicamente. O si estás en el consuelo, en el seno de Abraham, en el seno de Abraham, consolado. Descansarás de tus trabajos, pero tus obras siguen. Si estás en consuelo, en adorar a nuestro Creador. Si tú no obedeces el plan de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en esta vida, tus obras van a seguir y van a irse en el lugar de tormento. Está siendo un lugar de compartimiento que está dividido, el Hades. Pero si aquí no tienes ganas de hacer eso, pues, por salvar almas, compartiendo pues este video, ¿verdad? Por tener una fe, quizás, como ya dijimos en toda mi serie, es basada en el Evangelio de Cristo. Porque muchos tienen un destino diferente, porque el diablo y sus ángeles mensajeros ahí también estaban. Van a ir, pues, al infierno. Si no tienes ganas de hacer frutos dignos de arrepentimiento y tener una fe, si no haces nada, vas a tener una fe diabólica, pues. Porque el que cree en Dios pero no tiene obras. El destino del diablo y sus ángeles mensajeros, y allí también estaban los mentirosos de la palabra de Dios, donde es lloro y crujir de dientes, donde se secó la planta, la rama se secó y se echó al fuego. Comienza el tormento. Pero hoy puedes cambiar ese destino. He ahí la vida y la muerte eterna. Escoge tú voluntariamente. Tú decides pues aquí en esta vida que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde. Como vemos, que se arrepintió también el otro, el rico, el que estaba en tormento, pero ya era demasiado tarde. Por eso debe ser en vida, pero ya era demasiado tarde para el rico, ¿verdad? Continuamos y vemos un contraste impactante en este tema. Lázaro, los dos murieron, pero llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjese. El espíritu que vuelve a Dios al sobrevivir la muerte física. El rico probablemente un funeral lujoso, pero terminó en tormento. Dios invierte los valores humanos.
dos destinos eternos, como vemos aquí en Lucas 16, 23 y al 26. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá, a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Pues como vemos en la imagen, como leímos, el Hades, ¿qué es el Hades? Es una palabra griega. En hebreo, la palabra misma se llama Seol, lugar donde se encuentran las almas después de morir, todas. Tal cosa has hecho bueno o hayas hecho mal. Es un mundo, imagínate un mundo, donde moran o donde viven pues las almas. Porque el alma sobrevive a la muerte, no importa cómo hayas muerto. Ahorita vamos a explicar todo eso. Las almas después de morir se encuentran en ese lugar del Hades. El alma sobrevivió la muerte, no es todavía el lago de fuego, porque hay un lago de fuego, o sea, el infierno. Lago de fuego equivale al infierno, porque el lago de fuego es el infierno. Significa pues que es el lugar temporal de los muertos sin cuerpo, temporal, hasta que Cristo nos saque de ahí y nos lleve a unos al cielo y a otros al infierno. La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde pasaremos la eternidad? Un lugar con dos compartimentos es el lugar del Hades, y en medio hay una cima que divide a unos de otros por la eternidad. Equivale al hebreo Seol. En tiempos de Jesús, supuestamente la revelación bíblica, el Hades tenía dos regiones separadas. Pero el Hades es un estado temporal, lugar de tormento para los ricos, incrédulos, los mentirosos, los falsos maestros, los que no se arrepienten, los que no obedecieron el plan de salvación. El único que te puede salvar, el Evangelio de Cristo. Recuérdense que aquí no es el infierno todavía. Están en espera, en proceso para ir al infierno, que es hecho para el diablo y sus ángeles, a los que le siguieron, a esos mensajeros de Satanás. También ese lugar Hades, en ese otro compartimiento, es un lugar que se llama paraíso. Bueno, nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquel que estaba ahí también en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue al seno de Abraham, ahí está también el paraíso. Los justos, los que se arrepienten de sus pecados. Dios mira el corazón, acuérdense, no puede ser engañado tampoco, ni engaña a nadie. Porque esto que estamos estudiando es real, es una historia genuina que pasó por el Evangelio de Lucas, por ese hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. El otro lugar de compartimiento en el mismo Hades está dividido, hay una cima, hay un abismo. No puedes pasar para allá ni para acá. Lucas 16 describe exactamente esa estructura. El paraíso o seno de Abraham, un lugar de consolación. Jesús llama al lugar de Lázaro seno de Abraham. Y al otro le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque bueno,
El seno de Abraham que está siendo consolado en el seno de Abraham, en el pecho, pues aquí en el seno de Abraham. Significa pues una cultura judía, un lugar de descanso, también de honor, comunión con los justos. Acuérdense que los que anduvieron con juntas malas, pues también los van a juntar ahí, a ese lugar. Van a tener comunión, pero van a estar atormentados, no van a saber ni qué hablar, porque van a hincar la rodilla. Porque ahorita les voy a decir, ya de una vez se los voy a decir. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene todo el poder sobre el Hades. Él es el dueño del Hades, en otras palabras. En ese lugar de compartimiento que le estoy describiendo, una seguridad espiritual, los que están en consolación. Aquí Jesús enseña pues doctrina profunda. Vemos y entendemos que hay conciencia después de la muerte, porque estamos hablando del alma. El rico ve, recuerda, siente, habla, sufre tormento. No queriendo que nadie perezca, nuestro Señor Jesucristo, pero que procedamos al arrepentimiento, porque Cristo no vino para condenar al mundo, porque estaba condenado, pero Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. No va a ser otra persona, no va a ser una mujer, no va a ser nadie más que el Evangelio de Cristo, o sea, Cristo mismo, porque el Evangelio es de Cristo también. Mateo, Marco, Lucas y Juan enseñan cómo nacer de nuevo, lo que es oír, creer, arrepentirte, confesar, bautizarte, ¿verdad? Aconteció pues que murió el mendigo y fue sepultado. No sabemos si fue sepultado realmente. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero es a propósito eso, porque muchos no son sepultados en este mundo. El que se lo come un tiburón, digamos, ¿verdad? O que fue quemado así instantáneamente, va a desaparecer. Pero el alma sobrevive a la muerte. Recuérdense de eso, siempre. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero en realidad eso no era importante de su sepultura, porque el cuerpo muerto vuelve a la tierra de donde vino. Lo importante es qué pasa con el espíritu. Eclesiastés 12:7, ya leímos, ¿verdad? Vuelve a Dios quien lo dio y fue llevado el mendigo por los ángeles, dice, al seno de Abraham. ¿Por qué el alma del hombre o su espíritu es la verdadera persona? La que Dios quiere, porque es de Él. Acuérdense de eso también. Tu alma es de Él, va a retornar a quien se lo dio, pero Él ya puso las condiciones que te tienes que arrepentir en vida, no después de la muerte física, como el rico. Fue llevado por los ángeles, el alma, de literal, como su muerte pues se da, literalmente, al seno de Abraham. Pues vemos que la eternidad es consciente, pero puede destruir Cristo, el alma y el cuerpo en el infierno, dice. De acuerdo, así como vemos en la imagen. Y no temáis, dice en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y también pues leamos ya más versículos. Porque ¿qué aprovechará
al hombre si ganare todo el mundo? ¿Como cuántos ricos, verdad? Y perdiere su alma, ¿qué le aprovechará? ¿O qué recompensa, dice el 37, de 8, 36, 37, de Marcos? Estoy leyendo, ahí en la imagen. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vas a querer dar por... ¿De qué le sirvió el dinero al rico? Ya su alma no puede pasar para allá. ¿Sí me entienden? Hemos de tener mucho cuidado porque este sermón, esta predicación número 9, es muy importante que la entendamos en vida. De otra manera, vamos a estar en problemas, pues. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando ya sea demasiado tarde, ya no hay arrepentimiento que valga. ¿Sí me entiende? Siempre aquí veremos adelante, ya no habrá segunda oportunidad, como muchos y miles enseñan aquí en la tierra. Solo en esta vida de prueba, si es que eres hijo de Dios, tienes para arrepentirte de todos tus pecados en esta vida, lavándolos en las aguas del bautismo, confesando a Cristo como el único Salvador, levantándote en una nueva manera de vivir, en una nueva vida del bautismo, cuando te bautizas, con un nuevo pensar y vivir en santidad, siendo fiel hasta la muerte y hasta la eternidad. En Cristo Jesús todo va a ser posible. Cuando tú te bautizas, oyes, crees, te arrepientes, confiesas a Cristo y te bautizas para el perdón de tus pecados, entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Él te va a ayudar, porque va a morar en ti. El Espíritu Santo, en santidad debes andar. En Cristo Jesús todo es posible. La realidad del castigo eterno también es real. En el Hades, alzó sus ojos estando en tormento el rico. Jesús habla del infierno que va a ser para el diablo y sus ángeles más que cualquier otro. Nuestro Señor Jesucristo siempre está hablando del infierno. Más que Pedro, también habló del infierno. Mucho, Pablo también. Pero nuestro Señor Jesucristo habló siempre del infierno. Por eso también habla en parábolas, porque dice que la rama se seca y se echa al fuego. Qué casualidad, ¿verdad? Nosotros que entendemos, ya sabemos lo que está pasando con estas dos personas, dos vidas, dos destinos, dos eternidades. Pero ese tormento no es el infierno, pues todavía. Ese tormento es una separación de Cristo por vivir en el pecado y hacerse sordo al supremo llamamiento de Dios a través de un servidor, a través de Lucas, de Pablo, Mateo, Marco, Lucas y Juan, Pedro, al supremo llamamiento de Dios que puso sus requisitos para salvarse del tormento eterno. Habrá un juicio, una resurrección de vivos y muertos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, tiene que morir pues, físicamente. Así que una vez que muéramos o morimos, esperaremos el juicio final y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque el Hades también será lanzado al lago de fuego, cuando ya estemos en el cielo, en la eternidad. Eso lo vamos a explicar poco a poco. Lo más importante aquí es oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Por cuanto todos pecamos. Y ya cuando obedeces esos, ¿en cuál requisito estás todavía? ¿Te faltan 4? ¿O te falta 2? ¿O quizás 1? ¿El de bautizarse? ¿O quizás el de ya eres bautizado? Entonces vivir en santidad, siendo fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Y vas a recibir la corona de la vida eterna, porque hay eternidad. Pero cuando dice la corona, es porque tienes victoria en Cristo. Solamente podemos tener victoria o en condenación. Dicho esto, continuamos.
La teología bíblica de aquí, de nuestro Señor Jesucristo, el estudio de Dios, la separación de Dios, el pecado, siempre te separa de Dios, siempre. Sufrimiento real, justicia divina, el mayor tormento, saber que pudo haber sido diferente, consuelo eterno del justo, el seno de Abraham, he aquí. Sabemos que significa seguridad, descanso, consolado, comunión con Dios. Apocalipsis enseña que después del estado final con Dios, el gran abismo, una gran cima está puesta. Doctrina clave: en vida obedece, pues, los requisitos del único evangelio salvador en Cristo Jesús. Porque si no te arrepientes, como ya habíamos visto, que Dios manda a todos y en todo lugar a que nos arrepintamos. Bueno, vamos a verlo aquí. En Hechos 17:30, Dios nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos, los que andamos mal, los que tenemos pecados y no hemos sido bautizados, sumergidos realmente, sepultados juntamente con Cristo, para levantarnos del bautismo para andar en una nueva vida. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si se arrepiente uno en todo lugar, como el rico, ¿verdad? En tormento estaba, en todo lugar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Pero la oportunidad está aquí en esta vida, no después de que uno muere. No hay segunda oportunidad. Estimados oyentes, tú que me escuchas, todo debe de ser en esta vida para allá, porque allá no valdrá de nada ese arrepentimiento. De lo contrario, tu decisión, tu pecado, nadie pues llevará el pecado de otro. El alma que pecare, esa va a morir. Si te separas de Dios en la vida y continúas, ya que te mueres, vas a continuar en tormento. Pero vas a estar en tormento que no vas a poder nada de maldad. Porque el infierno es hecho para el diablo y sus ángeles. Ahí vas a estar con ellos. Cuando ya de allí haya un juicio, pues, para uno. Pero de allá de ahí, ese juicio te va a llevar al infierno. Porque no hay una segunda oportunidad. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo. El alma que pecare, esa morirá separada de Dios en esa eternidad. Entonces vemos que el destino eterno es irreversible. El destino es irreversible. No existe reencarnación a través de los budistas. Imagínense, millones y millones y millones y millones. ¿Cuántos creen así? Pues miles y miles y millones, engañando y siendo engañados. Así por muchos falsos maestros para condenación, por seguir al hombre en lugar de a Cristo. Hemos de seguir a Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, no hay segunda oportunidad. La única oportunidad es en esta vida. Por los 30, 60 o 100 años que Dios te dé la oportunidad, bien puedes. Si hay agua, dice, para bautizarte, bien puedes. La decisión es tuya de hacer. ¿Cuándo? La decisión debería de ser ahora. El clamor del rico es demasiado tarde, como vemos en la imagen. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pues miren, nosotros somos 5 hermanos. Uno ya murió, pero él, gracias a Dios, obedeció estos requisitos que tenemos, que Cristo tiene, pues, para que tú puedas ser salvos: oír por la palabra de Dios,
Escuchen mis predicaciones, ahí está todo el plan de salvación. No queriendo que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento y lavemos nuestros pecados en las aguas del bautismo para andar en una nueva vida de santidad, en santidad. Y hay otro que está vivo y ya se convirtió a Cristo gracias a estos videos. Usted puede hacer lo mismo, estimada oyente, antes de que sea demasiado tarde. Por eso este video, anúncielo usted, también compártalo con otros, porque aquí está la vida y la muerte eterna, separación eterna, en tormento, ¿verdad? Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense lo que estaba diciendo el rico. Bueno, antes de esto vimos al rico que alzó sus ojos estando en tormento, su cuerpo murió, pero su espíritu no murió, la alma. Está consciente y estaba sufriendo y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 16:24, Lucas. Entonces él, dando voces, ahora el rico se convierte en mendigo, mendigando, desdichado, haciendo súplicas. Dijo, Padre Abraham. La pregunta ¿era verdadero hijo de Abraham? ¿Cuántos no decían cuando Cristo vino? No comencéis a decir, a Abraham tenemos por padre. Dice Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, fíjate. Y los deseos quieren hacer porque querían matarlo, pues, a Cristo. Padre Abraham, este rico era verdadero hijo de Abraham. Como vemos en la imagen, Mateo 3, 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, acuérdense, ellos eran los meros, los que eran predicadores. Como ya tengo otro, escuche mi serie de predicaciones, el nacimiento nuevo, es la 8, esta es la 9. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, al bautismo de Juan. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, si tienes un corazón de piedra, te lo puede cambiar. Cristo, el Evangelio de Cristo, en este caso. Y ya también dice Juan el Bautista que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso hemos de entender lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista. No puedes huir de una ira venidera que viene, porque no hacen frutos dignos de arrepentimiento, porque no están en santidad, en un camino de santidad. Va a haber tormento, va a haber separación eterna en tormento. Por eso hay dos vidas y aprendemos de esas dos vidas. Y dos eternidades, ¿verdad? Como dice el tema principal. Dos vidas, dos eternidades en diferentes situaciones, aunque es una vida eterna. ¿En dónde? En el Hades. ¿Pero en qué lugar del Hades? Abraham tenemos por padre como el rico, ¿verdad? En vez de como aquel en vida, dijo Jesús, hijo de David. Miren, vamos a mirar otro versículo en Juan 8:37 hasta el 34, hasta el 44. Ten misericordia de mí. Pide perdón. Esta persona se arrepintió. Pide misericordia, pero ¿qué tanta misericordia había mostrado?
Santiago 2:13 dice, recuérdese que este rico hacía precisamente como hacían los fariseos que eran ávaros. No dio buenos frutos. Y ya la sentencia estaba en vida cuando tienes la oportunidad. Sino dice, será cortado como veremos al rico. Y después del juicio final, echados en el fuego y arde. Eso dice Juan el Bautista. Para los que tienen oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a todos los que nos oyen, ¿verdad? Bueno, obviamente Jesús está diciendo a los fariseos que es precisamente la consecuencia que ellos también iban a sufrir si no se arrepintieran. Y envía a Lázaro, todavía le quiere mandar. Le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. Los ricos están acostumbrados a dar órdenes. Acuérdense. Y entonces allá quiere comportarse igual. Es lo que le digo, que sus obras, por sus obras se reconocerán, se conocerán. Si sus obras son buenas, las que Cristo pone, entonces vas a estar en un lugar de consolación. Como aquí en la tierra los ricos mandan, pues, y le mandaba por las migajas, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, la petición muy pequeña que estaba haciendo, ¿verdad? El rico. Refleja pues lo enorme de su sufrimiento, porque estoy atormentado, dice, en agonía. En esta llama, dice. ¿Qué clase de llama era? No sabemos. No sabemos cómo se siente porque no estamos allí. No hay sufrimiento más terrible que esto, pues, el castigo de los perdidos. Se describe como el sufrimiento más extremo que el hombre conoce, el ser quemado en fuego. El rico ya no estaba en el cuerpo, era espíritu sin cuerpo, esperando el juicio final. Por eso, algunos dicen que la llama no era literal, porque la llama no quema el espíritu. Nadie en la tierra conoce esa llama. Estimados oyentes, Dios es todopoderoso y puede crear llama de toda clase. ¿Qué sabemos de la llama de Éxodo 3:2 que no consumía la zarza? ¿Qué sabemos de llama que no se apaga? No sé nada de tal llama y no quiero saber tampoco. Los que dicen que la llama no es literal quieren disminuir lo terrible del castigo. Dicen que es lenguaje figurado, que la llama es puro simbolismo. Muchos se ríen de esta historia, como ya les platiqué. Millones se ríen. Esta clase de interpretaciones de ciertas personas, pues es peligrosa. Son muy peligrosas. Hemos de aceptar lo que Jesucristo dice, lo que dice, y sin explicaciones lo que algunas veces dice también. Como que tuvo sepultura Lázaro. No nos los explica, pues hasta ahí dejémoslo. Él se concentra en el alma, porque también es de él. Vuelve a quien se la dio. El Hades es de él también, y lo va a destruir. El Hades, cuando ya vayamos al cielo, unos y otros a otro lado, al infierno. Explicaciones, algunas veces como no debemos de negar pues lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El rico dice durante su vida gozaba de toda clase de comida y bebida, pero ahora solo pide un favor muy pequeño. Lo insignificante, su pedido indica pues la enorme de su sufrimiento. Lázaro solamente deseaba migajas en la vida, y ahora el rico solamente pide que su lengua sea refrescada. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate esta palabra, acuérdate de todas las veces que un siervo del Señor estuvo anunciándote el Evangelio de Cristo y si muchos se hacen sordos, pero esa es la decisión de cada persona. Mi propósito es de que usted sepa que usted tiene la oportunidad en esta vida y que después ya no va a haber. Va a haber una eternidad, pero en tormento quizás, ¿verdad? Pero si tú aceptas el Evangelio de Cristo,
vas a estar en consuelo, porque vas a descansar de tus trabajos. Tu alma va a sobrevivir a la muerte física. Es palabra central, pues, en este relato. La memoria era su única conexión con la tierra. Al morir, pecaremos. Al morir, perdón. Al morir, ¿qué va a pasar cuando muéramos nosotros? Acuérdate de esta palabra. Al morir perdemos el cuerpo, pero no perdemos la memoria. Y el remordimiento aumenta terriblemente el sufrimiento, recordando la vida pasada y que pudiera haber hecho. Aún en esta vida todos hemos experimentado esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, oh, si hubiera tenido más cuidado, oh, si no lo hubiera hecho, oh, si no lo hubiera dicho? Podemos obedecer al Señor y obtener su perdón, pero tenemos que hacerlo durante la vida que nos queda aquí en la tierra. Mientras haya agua, acuérdense, ya no vamos a necesitar agua allá, porque no va a haber esa agua. Nosotros vamos a estar en consolación y vamos a tener un cuerpo que resista al infierno o que resista. Seremos semejantes a los ángeles. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? No te arrepientas demasiado tarde. Podemos obedecer al Señor y obtener su perdón, pero tenemos que hacerlo aquí, ¿verdad? De otro modo tendremos que sufrir el remordimiento externo. Imagínense, durante toda la eternidad, el hombre perdido no tiene nada que hacer, excepto sufrir con remordimiento. Las torturas muy cercas del infierno. Nosotros no le deseamos nada malo a nadie. Por eso es que es este tema. 2, que tú tienes que tener decisión propia, voluntariamente. Escoge tú. Por eso es necesario anunciar el Evangelio Salvador de Cristo, compartiendo este video, pues usted puede ser parte de este rescate de las garras del tormento eterno, donde los lleva Satanás y sus ángeles. El rico le dice que recibiste tus bienes en tu vida. No solamente recibió muchos bienes, pero los había malgastado para satisfacer sus propios apetitos. No era fiel en lo poco. No se le podía dar, ni confiar en lo mucho. No se hizo amigos de las riquezas injustas, quizás. Sin embargo, sus bienes eran su ídolo. Se apropió de ellos con puro egoísmo. Quiso hacerse autosuficiente, diciendo, no necesito nada de nadie. Solo hay una vida, no hay nada más allá. Después de la muerte no hay nada, nomás aquí hay una vida que vivir, sin preocuparse por otro, ¿verdad? Por su prójimo. Acuérdense el gran mandamiento. No nos vamos a llevar nada, solo se vive una vez. En la actualidad se dice de muchos mendigos que se está incrementando durante el COVID del 2019 en el mundo, como por ejemplo, especialmente en ese tiempo. Muchas personas pararon de trabajar, la economía comenzó a caer y se esperaba que hubiera hasta 800,000 millones en el mundo de pobres. Y los hijos de Dios necesitaban de muchos ricos que hay en el mundo también. Pues Dios proveerá la fe probada es para todos en aquel día. Me dirán, dice el Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o enfermo? Leamos en la imagen. Entonces, Mateo 25, 44 hasta el 46 en la imagen. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá Dios, Cristo, diciendo, porque compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le responderá a algunos. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a un cristiano, a una persona que esté pobre en espíritu, que no se haya arrepentido, si podemos, eso sí también, pero al rico le manda eso también. Tampoco a mí lo hiciste. ¿Irán estos al castigo eterno?
castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Dios siempre enseñándonos. Está Él enseñándonos ahorita. Como vemos, castigo eterno y justos a la vida eterna. Sí está la eternidad, sí existe. Lo que Dios promete sí se lleva a cabo. Esto dice la Biblia, todos tenemos responsabilidad aquí en la tierra. Y todo por el pecado de no obedecer el grande y segundo mandamiento, que es semejante, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con el rico. Arrepentido, pero demasiado tarde, en su desesperación piensa, hay conciencia, el rico recibió bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No estaba perdido el rico simplemente por ser rico y Lázaro no fue salvo simplemente por ser pobre. Además de todo, dice esto, que una gran cima está puesta, cima, una abertura extendida, pues, hasta los confines o sea, la grieta está extendida. Hay un compartimiento. Los de su derecha en un lugar y los de la izquierda en otro lugar. Esa es otra manera de enseñar nuestro Señor Jesucristo. Está puesta una grieta permanente entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros para administrar quizás alivio no pueden y es muy tarde ya. Ni de allá pasar para acá, la muerte sella el destino del hombre. Al morir va a su lugar, como Judas dice que otro tomó su lugar. En Hechos 1:25 dice Dios que se fue a su propio lugar para que tome la parte de este ministerio y apostolado o otra persona también, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas se fue a su propio lugar, a donde le corresponde, porque él decidió. Nadie lleva el pecado de nadie. Y te tienes que arrepentir. Por eso todos aquellos, pues, que no se han bautizado con conciencia, porque allá vamos a tener conciencia. Y de pecados que no te arrepientas, también Dios va a conocer tu corazón. Se va a ir a su propio lugar, cada quien, y no cruza fronteras, no vuelve al mundo. Como nos dice, ¿cuántas personas nos dicen que se le aparece y tantas cosas? Bueno, pues aquí estamos viendo que no, yo no sé. Como muchos dicen que sí, pero aquí dice que no. Y si va al Hades, no cruza la gran cima para ir al paraíso. Por el ejemplo, ¿verdad? Que ya dimos. De uno de aquí para allá y de allá para acá, tampoco. La Biblia no enseña que el hombre tendrá una segunda oportunidad. Eso es mentira. El concepto del purgatorio es completamente antibíblico, pues. Eso es lo que es. No hay purgatorio. Es una manera de engañar a una persona porque la gente sigue a hombres para recibir lo que buscan. Mercadería. Están negociando con la vida eterna, con la alma que no muere. Fíjense que no les importa el alma. El concepto del purgatorio es completamente, pues, antibíblico. Durante su vida, el rico podía haber cruzado la cima entre él y Lázaro. Ahorita, en el tiempo presente, puede. Solamente tenía que humillarse y vencer el orgullo. Ahora, sin embargo, es imposible cruzar la gran cima que estaba puesta entre ellos. Y el juicio de Dios es irrevocable, pues no hay nada de purgatorio u otra clase de segunda oportunidad. Por lo tanto, nos conviene cruzar cualquier cima durante la vida que llevamos para llegar a los que necesitan nuestra ayuda, sea en lo material o en lo espiritual. Si uno puede, también individualmente, puedes ayudar a cualquiera, ¿verdad? En esta vida todo es posible, pues, en Cristo Jesús.
mientras vivimos en este cuerpo, tal cosa sea buena o sea mala, recibiremos, así como vemos en la imagen, recibir consuelo eterno o tormento eterno. Les dejo esta imagen para que la sigan leyendo. Escrito está para el hombre. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir el pago que nos corresponde a cada uno. El rico, continuamos pues. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. No se atreve a pedir permiso para ir él mismo, porque ya estaba convencido que nadie podría acusar esa cima grande que para siempre separa a los salvos de los que son perdidos. En el versículo 28, ¿verdad? De Lucas, el tema que tenemos ahorita. Porque tengo 5 hermanos, dice que obviamente vivían como él, ahora muy tarde. Se preocupa por ellos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Usted sabe cuántos hermanos, hermanas, parientes, amigos, vecinos, conocidos tiene? Pues compártala para que no vengan, ¿verdad? Él está evangelizando, el rico. Pero ya demasiado tarde, pero no tarde para nosotros, que estamos en vida. Usted sabe entonces, ¿verdad? Comparte el video entonces, seguimos con el rico, que se arrepiente, pero demasiado tarde. Él inventa un nuevo medio de gracia para sus hermanos, uno que Dios debería haber usado para él, el rico. Él sabe mejor que Dios cómo salvarnos, cómo salvarlos. Y culpa pues también a Dios por su terrible destino. Lo que el rico dice aquí implica que si Dios le hubiera enviado algún mensajero de entre los muertos, él se habría arrepentido para no llegar a este lugar de tormento. Él creía que el plan de Dios no servía, pues, como muchos no van a creer que el plan de Cristo, el único que te puede salvar ahorita, creen que no sirve. ¿Cuántos hay en el mundo que no creen en el plan de salvación de Cristo que Él dio? Que sería mejor enviar mensajeros de entre los muertos para asustar a los perdidos, contándoles los horrores del tormento de los perdidos, como en Halloween, ¿verdad? Como el Día de los Muertos. Contar, pues, los horrores del tormento de los perdidos. Él pensaba que de esa manera podían arrepentirse. El rico se preocupa por sus 5 hermanos, pues, y que pensaba de los demás que vivían de la misma manera, descuidada. Primero muestra su egoísmo pensando en su propia miseria y luego manifiesta su egoísmo pensando solamente en sus hermanos. Pero el punto principal del texto aquí es que los fariseos y todos los demás que aman al dinero deberían escuchar a este rico y su miseria. En efecto, él les está rogando a que se arrepientan para no llegar a este lugar de tormento. Esta petición del rico muestra una falta de confianza en la palabra de Dios y sus escogidos mensajeros. No confiaba en las escrituras durante su vida y todavía no confiaba en ellas, ya que está en el Hades. Lo que dice aquí implica que Dios no había sido justo con él, que él estaba en este lugar de tormento porque Dios no le envió mensajeros de entre los muertos para exhortarle. El rico creía equivocadamente que algún mensajero de entre los muertos sería escuchado por sus hermanos. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y cuántos se quieren convertir? Por eso es que estoy haciendo este video, la número 9. 2 vidas, 2 eternidades diferentes. Y la mayoría de la gente no le escucha. Aunque Él apareció a sus discípulos, otros sabían de su resurrección de Cristo. Además, cuando levantó a Lázaro de Betania, nuestro Señor Jesucristo, de entre los muertos, a Lázaro, otro Lázaro, algunos de los judíos aún querían rematarlo para que la gente no escuchara su testimonio. Fíjense cómo eran esas personas. También quiere decir que pueda que haya también igual ahorita, pero espero que todo sea para agradar a nuestro Creador, estimados oyentes.
Dios es mi ayuda, dice la palabra de Lázaro, ¿verdad? Como ya sabemos. Este texto también contiene una lección muy valiosa para las personas que dicen que no quieren obedecer el Evangelio, porque mis padres y otros familiares murieron sin obedecer. Si los seres queridos de uno están sufriendo en el Hades, ninguno de ellos quiere que su pariente vivo les siga a ese lugar. Por lo tanto, vemos cómo el rico ahora evangeliza, pero ya es tarde. Pero no para nosotros que estamos vivos. Quiere advertir a sus hermanos, prevenir a los vivos de que no caigan tampoco ellos en el estado que se encontraba él, en tormento. Y nosotros queremos prevenir a otros que estamos vivos de no ir a ese lugar de tormento también, como ir, creer, arrepentirse, confesar, bautizar, andar en santidad, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna, dice el dueño del Hades. Así como vemos lo que Cristo dice a todos los que tienen oído para oír. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, nuestro Señor Jesucristo hablando, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, el control de la muerte, el poder de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves del Hades, que quiere decir que Él tiene toda autoridad sobre el Hades. Es por eso que les digo que todo mundo, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios y la vida eterna. Por eso debemos de obedecerle a nuestro Señor Jesucristo, al único evangelio. Y los que se burlan de Cristo, imagínense, ¿qué pasará? Dice también, y los que lo traspasaron harán lamentación por Él. Sí, amén, ven Señor Jesús, dicen. No nomás en tormento, los que pasaron por alto los tiempos de esta ignorancia que había en aquel tiempo. Ahora ya no hay esa ignorancia. Muchos no quieren saber para no ser condenados, van a ser condenados ya. No hay excusa. Ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Y manda a todos al arrepentimiento aquí en vida. De otra manera sufrirán pérdida eterna. El gozo van a perderlo, el consuelo, la felicidad, el cielo, todo eso se va a perder. Vemos también aquí que el rico, la ironía pues espiritual. En vida ignoró a un mendigo, ¿verdad? Acuérdate, en muerte quiere salvar a multitudes. Si puede, si obedecen los vivos los requisitos del Evangelio de Cristo, que ya sabemos cuáles son. Ese es el mensaje. Vemos una verdad profunda, el rico, el infierno no cambia el destino, solo revela la verdad. Imagínense la suficiencia de la palabra de Dios, como vemos en la imagen. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, entendamos algo aquí. Así como vemos en la imagen, y Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen. Felipe, en Juan 1:45, leamos en la imagen. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Juan 5:39 al 46 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí reciben, a otra religión. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros, pues, delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí también, a Cristo. Porque de mí escribió él,
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Miren, esta es palabra de Dios. A los profetas tienen, a él óiganlos. Por eso debemos escucharlos. Y ahorita ya no tenemos excusa de nada, óiganlos. Dice, ellos tenían las escrituras, por eso no les faltaba nada. Habían tenido amplia oportunidad de estar advertidos del peligro que les esperaba. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se atreve a contradecir a Abraham, pues, con respecto a la autoridad de las escrituras. Así piensan millones que la Biblia no es suficiente para persuadir a los perdidos, sino que debe haber fenómenos sobrenaturales, apariciones, visiones, sueños e infinidad de prodigios. Recuérdese lo que Pablo dice aquí, sí, como vemos en la imagen, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, toda la creación de Dios, de modo que no tienen excusa, ya nadie tiene excusa en este tiempo. Por eso es muy importante, cuanto más los judíos podían conocerle y saber su voluntad, pues le ha sido confiada la palabra de Dios, Romanos 3:2. El rico dice, se arrepentirán. Había creído que el arrepentimiento era algo que otros necesitaban. Fíjense, estaba aprendiendo la lección, pero demasiado tarde. Pero no todos. Nosotros podemos, así como muchos otros, si necesitan el arrepentimiento para perdón de pecados, lavándose en el bautismo para perdón de los pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios, andando en una nueva vida de santidad, ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna, en consolación, en paz espiritual, en gozo eterno, en felicidad eterna, pero escoge tú a hoy, no después. Ya va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Como vemos, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, ni siquiera se persuadirán, mucho menos arrepentirse. ¿Cuántos se persuadirán? Y sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Aunque algunos se levantaren de los muertos, dirían que no estaba muerto, que era un mentiroso o que estaba loco, etcétera, ¿verdad? Esta petición del rico implica que si algún mensajero de entre los muertos le hubiera advertido a él, no habría llegado a este lugar de tormento él. Pero él estaba en tormento porque no hizo caso a la palabra de Dios para ser persuadido en cuanto al uso correcto de sus bienes. Estaba en el Hades porque no se arrepintió y no obedeció el segundo y grande mandamiento. Además, si sus hermanos seguían su ejemplo, en este mundo le seguirían también al Hades, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta de Dios a lo que el rico dice se encuentra así como vemos en la imagen. La escritura en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues como vemos, seguimos adelante, escuchando pues a los que murieron arrepentidos y a los que no se arrepintieron. Muertos que están hablando a través de las escrituras, porque Cristo quiso que tú y yo supiéramos esa tragedia del rico y esa consolación de Lázaro. Dios es mi ayuda. Que tienen conciencia que en sí hay una eternidad con diferente destino, consolación o tormento. El problema del rico, como también el problema de millones de personas hoy en día, no tienen que ver con la falta de enseñanza, sino con la falta de voluntad. La palabra de Dios tiene vida en abundancia y vitalidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo reveló la palabra que fue predicada por los apóstoles y escrita en el Nuevo Testamento. Hay mucha evidencia de que los milagros más estupendos no pueden convencer a muchos incrédulos. El rey Saúl no se arrepintió cuando vio a Samuel resucitado. ¿Cuántos fariseos creyeron cuando abrió los ojos de un hombre ciego desde el nacimiento? Cuando Jesús levantó al otro, Lázaro, que les decía el de Betania.
Líderes de los judíos querían rematarlo, como les digo, como ya habíamos visto antes y hasta la fecha. ¿Cuántos quieren el arrepentimiento para perdón de pecados en el bautismo? Sin embargo, muchos grupos religiosos quieren milagros, ahora mayormente los de sanidad y de lenguas, ¿verdad? Como hay muchos. Pero eso será otro tema para otro rato, otro día. Estos comparten la incredulidad, pues, del rico de este texto. La simple realidad es que si los hombres poseen la verdad de la palabra de Dios y si donde quiera que miren hay tristeza que consolar, necesidad que suplir, dolor que remediar, y ello no los mueve a la compasión y la acción nada los cambiará. Y ahí escoge tú. A Moisés y a los profetas tienen, dice, Abraham declara, la escritura es suficiente para salvación. El rico piensa, si a alguien resucita, creerán. Respuesta, si no oyen a Moisés, tampoco creerán, ¿verdad? Como ya vemos, leamos aquí en la imagen en Hebreos, ya concluyendo, Hebreos 1, del 1 al 4. Dios habiendo hablado a los hombres, a todos, de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, esa profecía directa, Jesús resucitaría. A los profetas tienen. Los profetas hablan de Cristo y muchos aún no creerían, como en la actualidad. ¿Cuántos aún no creen ni se arrepienten? Igual. Lo mismo. Doctrina fundamental. La fe es la evidencia de las cosas esperadas que no se ven. La fe nace por oír y el oír por la palabra de Dios, así como en Romanos 10:17 lo hemos estado anunciando en muchas predicaciones, todas las predicaciones. El llamado de Dios, he aquí, verdades conclusivas, aplicación pues final. Estamos concluyendo pues poco a poquito, ¿verdad? La prosperidad no salva, solo si obedecen el Evangelio de Cristo en la actualidad. Los requisitos podrás ser salvo. El sufrimiento no condena. Imagínense sufrir aquí y en tormento allá. Por no obedecer el Evangelio de Cristo, el único que te salvará de tormento eterno, solamente sea arrepentimiento aquí. El Evangelio de Cristo, los requisitos que Él pone en su Biblia. La muerte no termina todo. Ya sabemos que el alma es eterna. ¿Dónde la pasaremos? La eternidad, nuestra alma. Porque escrito está para el hombre de que muera una vez y después el juicio final. Ahí todavía no es el sueño, el cielo tampoco. Sobrevive la muerte literal, la alma, que pecar esa morirá. Nadie llevará el pecado de nadie. Si sigues a hombres, vas a llevar el pecado de él. Si él está mal, sigue a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Es el dueño del Hades también. Estamos hablando cosas muy importantes entre la vida y la muerte. Tú tienes que decidir en consolación o tormento. Necesitamos decidir a hoy, desde más tardar a hoy, los que escuchan y puedan compartirlo también, ¿verdad? La palabra de Dios es suficiente. Por eso no nos avergonzamos de anunciar y compartir este video del Evangelio, que es poder para salvar al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16.
Hoy pues es el día de salvación. Y ahora tú, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre, el llamado final. Imagina al rico diciendo hoy, no esperes, completa los requisitos del Evangelio, pues, de Cristo, así como vemos en la imagen. Ahí están los oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, andar en una vida en santidad, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, en consolación, en vida eterna. Hoy todavía puedes arrepentirte, puedes creer, puedes obedecer, puedes venir a Cristo. Puedes arrepentirte antes que sea demasiado tarde. Puedes bautizarte si ese es el último requisito que te hace falta para empezar a vivir en una nueva vida. Comienzo de santidad hasta la eternidad, eso sí, porque esa es la eternidad que nos espera. Si no obedeces aquí, no vas a obedecer allá, porque allá vas a ser separado eternamente. Vas a estar con el diablo y sus ángeles en un lugar de tormento y en el infierno. Va a ser lanzado el lago, el Hades va a ser lanzado al lago de fuego. De eso vamos a estudiar más adelante, más adelante. Ahorita me preocupan pues aquel que no ha escuchado el evangelio completo, el plan de salvación, que esas personas que si tienen parientes, distribúyanlo. Este video es para todos nosotros, los que no hemos sido arrepentidos todavía. Entonces, si ya nos arrepentimos, como yo ya me arrepentí, yo ya obedecí a Cristo, yo ya tengo una paz espiritual y estoy tratando de vivir en santidad, aquí en la tierra, ¿verdad? Pero los que no se han arrepentido, no han hecho el plan de salvación que Cristo tiene para ti, pues entonces, esos son los que se necesita, pues, de que escuchen este evangelio. 2 vidas, 2 eternidades en diferente situación, pues, ¿verdad? Una eternidad, pues, en realidad hay una eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? ¿En el infierno o en el cielo? Para empezar a vivir en un nuevo comienzo de santidad hasta la eternidad, ¿cómo? Si no te gusta nada de esto, porque no tienes el Espíritu Santo quizás, allá no te vas a ser separado, ya no va a haber oportunidad. Porque llegará un día donde ya no habrá súplicas, solo eternidad. Preguntas finales para todos. ¿Dónde estaría tu alma si murieres hoy? ¿Dónde estaría tu alma si murieres hoy? ¿Vives para lo temporal o para lo eterno? Cristo es Dios y la vida eterna. He allí la vida y la muerte eterna. ¿Vives para lo temporal o para lo eterno? Necio, lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Verdad? También dice eso. Hoy mismo pedirán tu alma, vas a morir, literalmente. Van a pedir tu alma, ya vienen los ángeles a recogerla. Entiéndanlo que esto es algo real. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Conoces a Cristo verdaderamente? Esa es otra pregunta. ¿Tienes temor de Dios? ¿No crees que te puede destruir tu alma en el infierno? Destruirla. El cuerpo y el alma, dice. Tengamos cuidado, este tema es muy importante. ¿Has obedecido el supremo llamamiento de Dios? Dámelo saber en el canal. Tengo 2 canales, estos están en conjunto. Aquí no se ven imágenes, pero en el otro se las pongo y entonces ya lo mando porque no puedo poner las imágenes. Y pues el que tenga, cuando quieras oírlo, nada más así, sin imágenes, pues lo puedes oír. Y cuando quieras saber si lo que estoy hablando es real, pues ve las imágenes, porque la Biblia te la enseña a ti. Dámelo saber en el canal y compártelo. Esta fue la predicación número 9, 2 vidas, 2 eternidades. Dejamos esta imagen donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y no hay nadie, porque todos vamos a hincar la rodilla ante Dios y confesaremos que Cristo es Dios, fíjese.
todos. Unos van a hacer a la fuerza en esa imagen que les dejo. Pero vamos a hacer una oración final, como debe de ser, ¿verdad? Padre omnipotente, en el nombre de Cristo, acudimos a ti, a tu santa morada. Señor, abre nuestros ojos para ver la eternidad. También a nuestros oyentes que nos escuchan. Quita la indiferencia espiritual. Danos un corazón arrepentido y obediente, que podamos obedecerte, Padre. Que vivamos preparados para encontrarnos contigo y junto con todos nuestros familiares, lejos o cercas, un día después de partir de esta vida. En el caminar en Cristo que trazó, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por su evangelio salvación puso sus requisitos, porque nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Padre omnipotente, en el nombre de Cristo, te pedimos que nos ayudes para que no haya tropiezo y puedan encontrar en Cristo. No desechen tampoco el plan de salvación que tú tienes para nosotros, que Cristo trazó a través de su muerte en la cruz, una vez y para siempre. Y fue para preparar un lugar allá en el cielo, donde tú estás, Padre Celestial, y donde Él está también contigo, también estemos nosotros. Él nos preparó un lugar allá en el cielo. Hemos de tener la vista allá en el cielo, las cosas de arriba. Padre omnipotente, que haya consuelo para nuestros seres queridos que amamos también, los que están lejos o cercas. Hemos de llevarle el evangelio. En el nombre de Cristo oramos y pedimos que nos puedas perdonar aquí en la vida y no arrepentirnos como aquel que estaba en tormento, ya demasiado tarde. Danos un corazón de carne para que podamos obedecer tus requisitos en el único evangelio del único Salvador. Oramos que todo esto sea posible en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, hermanas, estimados oyentes, donde quiera que estén, esta fue la predicación número 9, el Evangelio de Cristo, pues, 2 vidas, 2 eternidades. Que el Señor nos siga bendiciendo, pues. Amén. Que así sea.